Bueno, bienvenidos nuevamente a otra clase de pares craneales. Mi nombre es Gabriela Costa, soy residente de neurología. Y bueno, hoy vamos a ver la última clase de pares craneales. Vamos a ver todo lo que se llaman pares bajos. Vamos a ver cuatro nervios craneales, lo vemos juntos porque tienen algunas características en común. Vamos a ver el noveno par o nervio glosofaringeo, el décimo par o nervio vago, el onceavo par o nervio espinal o accesorio y el doceavo par o nervio hipogloso. Bien, comenzamos con el primer nervio que vamos a ver, que es el nervio glosofaringeo. ¿Sí? Este es un nervio mixto que va a tener información sensitivo-sensorial, motora y vegetativa o parasimpática. Bien, como características, recuerden el nombre, ¿sí? Nervio glosofaringeo, gloso viene de lengua, faringeo viene de faringe, y tiene que ver con la distribución que va a tener este nervio que ahora vamos a ver. Y recuerden que va a tener aferencias sensitivas, sensoriales por una parte del gusto, y eferencias que van a ser motoras y vegetativas o parasimpáticas. Bien. En cuanto al origen real de este nervio, ¿sí? Tenemos tres núcleos: el núcleo salival inferior, el núcleo ambiguo y el núcleo del tracto solitario. El núcleo salival inferior va a tener la información parasimpática de este nervio par craneal. El núcleo ambiguo va a tener la información motora principal de este nervio. Y el núcleo del tracto solitario va a tener la información sensitiva. ¿Sí? Podemos ver que la ubicación de estos núcleos, ¿sí? Acá tenemos en verde el núcleo salival inferior, en rojo parte del núcleo motor y núcleo ambiguo, ¿sí? Y acá el núcleo del tracto solitario, ¿sí? En color celeste, ¿sí? Estamos ubicados a nivel del piso del cuarto ventrículo, a la altura del bulbo raquídeo, ¿sí? Esta es una vista posterior del tronco del encéfalo, ¿bien? Y esta es la ubicación de los tres núcleos pertenecientes al nervio glosofaringeo, ¿bien? Acá tenemos otra imagen, ¿sí? También una vista posterior del tronco del encéfalo, donde tenemos los tres núcleos que les acabo de nombrar, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de cada núcleo. El núcleo motor principal se va a encontrar en la profundidad de la formación reticular del bulbo y está formado por el extremo del núcleo ambiguo, como lo nombramos recién. Y va a recibir también fibras corticonucleares de ambos hemisferios cerebrales, y más que nada va a llevar la información hacia el músculo estilofaringeo, ¿sí? En cuanto al núcleo parasimpático o núcleo salival inferior, eh, o también se lo puede denominar olivar inferior, va a tener fibras aferentes del hipotálamo a través de vías autónomas descendentes, y recuerden que el hipotálamo va a ser como el control principal de lo que es el medio interno, entonces tiene que haber eferencias que controlen la parte parasimpática, ¿sí? Además, recibe información del sistema olfatorio a través del sistema reticular, ¿sí? Y información del gusto por medio del tracto solitario, más que nada en lo que es la cavidad bucal. Y las fibras parasimpáticas van a alcanzar parte del ganglio óptico por medio de una rama que se llama rama timpánica del nervio glosofaringeo, y van a alcanzar a parte de lo que es la glándula parótida, ¿sí? Recuerden que entonces este nervio par craneal se va a encargar de parte de la inervación de la glándula parótida. Bien. Y en cuanto al núcleo sensitivo, ¿sí? Núcleo sensitivo es parte del núcleo del tracto solitario, como decíamos en la otra diapositiva, y se va a encargar de las sensaciones gustativas eh, que van a llevar esta información al ganglio primero del nervio glosofaringeo, y después, bueno, van a seguir camino
por medio de fibras eferentes que van a cruzar la línea media y ascender hasta el grupo ventral del tálamo, ¿sí? Recuerden que la mayoría de las vías sensitivas van a hacer estación en el tálamo, y luego del tálamo van a pasar a la cápsula interna, de ahí a la corona radiata, y por último terminar en la circunvolución postcentral a nivel del lóbulo parietal, que se va a encargar de procesar todas las informaciones sensitivas, ¿sí? Bien, recuerden también que este nervio va a tener relación con el núcleo espinal del trigémino, ¿sí? En cuanto a lo que es las sensaciones de la parte superior de la cavidad bucal, y además va a formar parte de lo que es el reflejo del seno carotídeo, porque va a incluir el nervio glosofaringio y vago, ¿sí? Para lo que es la regulación de la presión arterial. Bien. En cuanto a lo que es el origen aparente de este nervio, va a salir por lo que se llama el surco retroolivar. Acá está representado en esta imagen del lado derecho y acá del lado izquierdo, ¿sí? El glosofaringio. Ven que está seguido por el nervio vago y el nervio espinal, ¿sí? Los tres nervios van a salir del mismo surco, el surco retroolivar, y por el surco preolivar, que tenemos acá, va a estar el nervio hipogloso, ¿sí? Ahora el que estamos viendo es el nervio glosofaringio que sale del surco retroolivar. Bien, acá las dos vistas son una vista anterior del tronco del encéfalo. Bien, entonces al salir de su origen aparente va a continuar recorrido por medio de la salida del cráneo junto con el nervio vago y el onceavo par, ¿sí? Los tres nervios craneales, o sea el noveno, el décimo y el onceavo van a salir juntos por el foramen yugular, o el otro nombre que pueden encontrar es rajado posterior, ¿sí? De este foramen del cráneo, junto con el inicio de lo que es la vena yugular interna y algunos ganglios, que se llaman ganglios glosofaringios. Acá vemos el agujero yugular en este hemicráneo con un corte sagital, ¿sí? Acá estamos viendo lo que es la fosa posterior del endocráneo, el foramen yugular por el cual va a salir este par craneal. Bien. Acá vemos otra imagen en donde sale por el agujero rasgado posterior o foramen yugular, junto con los otros nervios craneales que estamos viendo en esta clase. Bien. Y bueno, en cuanto al recorrido de nervio glosofaringio, va a dar también ramas terminales que están ahí, pero en cuanto al recorrido tenemos que saber que bueno, va a salir de la parte superior del bulbo, va a pasar lateralmente por la fosa craneal posterior y abandona el cráneo, como bien dijimos, por el orificio yugular. Y después este nervio va a descender a través de la parte superior del cuello, junto a la vena yugular interna, de la arteria carótida interna, hasta alcanzar el borde posterior de un músculo, que es el estilofaringio. Bien. Recuerden que la función motora del glosofaringio es inervar justamente este músculo, ¿sí? El estilofaringio, y después va a seguir hacia faringe para también inervar los músculos constrictores superiores de la faringe y medios, y parte del tercio posterior de la lengua. Bien. En cuanto a las ramas terminales del glosofaringio, tenemos la rama timpánica, carotidia, faringea, tonsilar, lingual y muscular, ¿sí? Son todas ramas que se dirigen para las inervaciones de este nervio. Bien. Acá tenemos un cuadro donde representa las funciones que estuvimos nombrando del glosofaringio, ¿sí? La función motora por medio del núcleo ambiguo para el músculo estilofaringio, la función parasimpática por medio del núcleo salival inferior o olivar inferior para parte de la glándula parótida, ¿sí? Y la función sensitiva y sensorial por medio del núcleo del fascículo solitario,
que recuerden que un tercio posterior de la lengua va a estar inervado por el glosofaringio y se va a encargar del gusto en esa zona, ¿sí? Bueno, esto es también un resumen de la funcionalidad del nervio, con el origen real, el origen aparente, que ya estuvimos nombrando, y todos los músculos que va, perdón, todos los órganos al cual va a inervar el glosofaringio, y acá tienen para verlo exactamente todo lo que inerva. Y bueno, pasamos a lo que es la exploración del glosofaringio. Recordemos que va a dar la inervación motora de la faringe junto con el nervio vago y la sensibilidad de un tercio posterior de la faringe, por lo cual al paciente vamos a pedirle o vamos a buscar lo que es el reflejo nauseoso, estimulando a la izquierda y la derecha la pared posterior de la faringe. Vemos también la elevación del velo del paladar y la contracción de la musculatura faríngea con la retracción de la lengua. Acá vemos cómo el explorador está haciéndole el reflejo nauseoso, ¿sí? Sí, bueno, justo está con un elemento que es bastante grande, pero por lo general utilizamos un bajalenguas, ¿sí? Y al tocar la pared posterior de la faringe, inmediatamente hacemos el reflejo nauseoso, o sea, como sensación de ganas de vomitar, por eso en este video vemos como el paciente tiene esa sensación nauseosa, ¿sí? La idea no es hacerle así de esta manera brusca, sino con el mismo bajalengua, sutil, se hace un pequeño toque para hacer el reflejo nauseoso. Hay personas que tienen ese reflejo se estimula muy rápido, entonces puede incluso llegar a desencadenar un vómito, por eso hay que tener cuidado con este reflejo al hacerlo, ¿sí? Y recuerden que como aferente va a estar el noveno par y como eferente va a ser el décimo par de este reflejo, y también se puede hacer también la exploración del gusto, porque los ofaringios se van a encargar del tercio posterior de cada hemilengua, ¿no? Bueno, ¿cuáles van a ser las lesiones que puede llegar a tener este nervio? La verdad que rara vez se va a lesionar solo, sino que se lesiona junto con el nervio vago, pero si hay una lesión aislada, hay lo que se llama pérdida de sensibilidad del tercio posterior de la lengua y la pared posterior de la faringe. Vamos a ver que el paciente no tiene reflejo nauseoso, o sea, tocamos bien con el bajalengua en toda la parte posterior de la faringe y de la lengua y el paciente no hace absolutamente nada, y hay una pérdida del gusto del tercio posterior de la lengua. Por lo general, el síntoma de disfagia se da cuando hay lesiones bilaterales del noveno par o cuando está asociado con el décimo par. La disfagia es esa sensación de no poder tragar los alimentos, ¿sí? Y se tiene que evaluar el paciente, ahora lo vamos a ver cuando veamos el décimo par, se evalúa mediante, digamos, la ingesta de alimentos sólidos, líquidos y semisólidos. Otra patología que puede tener el nervio glosofaríngeo es la denominada neuralgia glosofaríngea, que son episodios paroxísticos de dolor, que el paciente puede variar entre 5 a 20 episodios por día, por lo general son unilaterales, y se inicia en la parte posterior de la faringe, y se puede irradiar hasta el trago de la oreja. La verdad es poco frecuente, se puede desencadenar por tos, deglución, por comer alimentos picantes, por ejemplo. Se da mayormente en mayores de 60 años y las causas pueden ser idiopáticas, puede ser por anomalías vasculares compresivas justo de esa región, o la presencia de un tumor, aneurismas también, y el tratamiento se hace con carbamazepina o baclofeno. Y la verdad es una patología rara de ver, pero puede existir, ¿bien? Bueno, y ahora vamos a pasar a el otro par craneal que vemos en el día de hoy, que es el nervio vago. Antiguamente este nervio era llamado nervio neumogástrico, ¿sí? Es un nervio mixto, porque tiene información motora, sensitiva y parasimpática también, ¿sí? Acá vemos el nervio vago,
que recuerden que a nivel de, el cuello va a formar lo que se llama el paquete vascular nervioso del cuello, ¿sí? Eso como generalidad para que recuerden. ¿Sí? Bueno, continuando con el origen real de este nervio, tenemos que va a tener 3 núcleos también, el núcleo ambiguo o núcleo motor a nivel del bulbo, el núcleo del fascículo solitario o núcleo espinal también del quinto par, es los núcleos sensitivos a nivel del bulbo, y el núcleo dorsal del vago, que es el núcleo parasimpático en el bulbo. Bien, entonces acá vemos el núcleo ambiguo o motor a nivel del bulbo, acá en rojo, el núcleo dorsal del vago, acá vemos parasimpático, que lo vemos en violeta, ¿sí? Y el núcleo del tracto solitario, que va a traer la información sensitiva, que también está ubicado en bulbo. Bien. El núcleo motor principal del vago se va a encontrar formado por parte del núcleo ambiguo, también va a recibir fibras corticonucleares de ambos hemisferios cerebrales, y las fibras van a llevar a inervar a los músculos constrictores de la faringe y músculos intrínsecos de la laringe, ¿sí? El nervio vago se va a encargar de eso, ¿sí? En cuanto a la inervación parasimpática, por medio del núcleo dorsal del vago, a nivel del bulbo, se va a encontrar este núcleo por debajo del piso de la parte inferior del cuarto ventrículo, que vemos acá, ¿sí? Y va a recibir también fibras aferentes del hipotálamo a través de vías autónomas descendentes, y también va a recibir otras fibras aferentes, incluidos los procedentes del nervio glosofaringe, como dijimos hace un ratito, bien, para lo que es el reflejo del seno carotidio. Sabemos que el reflejo del seno carotidio va a ayudar a la regulación de la presión arterial, ¿sí? Y va a ser una inervación conjunta con el glosofaringe, que ya lo dijimos hace un ratito. Las fibras van a distribuirse a los músculos involuntarios de los bronquios, del corazón, del esófago, parte del estómago, intestino delgado, intestino grueso, y además del tercio distal del colon transverso. ¿Sí? Recordemos que este nervio vago va a ser muy largo su trayecto, porque se va a encargar de la inervación visceral, ¿sí? Y bueno, por último, el núcleo sensitivo forma parte de la parte inferior del núcleo del tracto solitario, y las sensaciones del gusto va a tener también un trayecto de los axones que van a ser más que nada periféricos, y las células nerviosas van a estar en lo que se llama el ganglio inferior del nervio vago. Bien. Bueno, acá tenemos otra imagen en donde está representando también el origen real del nervio vago. ¿Sí? Recuerden las 4 funciones importantes del nervio vago: la motora, por medio del núcleo ambiguo, la parasimpática, ¿sí? Por medio del núcleo dorsal del vago, y la función sensitiva por medio del tracto solitario, ¿sí? Todo esto a nivel del bulbo. Bueno, y por último, siguiendo con este nervio, vamos a hablar sobre el origen aparente. Es en el surco retroolivar. Recordemos que por arriba está el 9º par, por debajo el 11º par, el surco retroolivar a nivel del bulbo, ¿sí? Por detrás de la oliva, vemos la oliva, ¿sí? Es el origen aparente de este nervio. Bien. ¿Y por dónde va a salir del cráneo? Va a salir también por el foramen yugular, junto con el 9º par y el 11º par, y la vena yugular interna. ¿Sí? Recordemos que la misma imagen que estuvimos viendo para
noveno par, también va a salir por el foramen yugular. Bien, acá vemos otra imagen. Recordemos que el foramen yugular está ubicado en la fosa craneal posterior del endocráneo. Acá vemos cómo está saliendo, ¿sí? Y en cuanto a lo que es el recorrido del nervio vago, recordemos que, bueno, salió del bulbo por este surco entre la oliva, ¿sí? Como veíamos acá en el origen aparente, ¿sí? Detrás de la oliva, al salir. Bien, va a abandonar el cráneo por el foramen yugular, que lo vemos aquí, en la fosa craneal posterior, junto con el noveno, el onceavo par craneal, la vena yugular interna, ¿sí? Y el nervio vago lo que va a hacer es descender en forma vertical por el cuello dentro de lo que es la vaina carotidia, ¿sí? Recordemos que va a ir junto con la vena yugular y con la carótida interna, formando lo que es el paquete vasculonervioso del cuello, ¿sí? Entonces, forma el paquete vasculonervioso del cuello, como estamos viendo acá, ¿sí? Y recuerden que a esta altura va a dar ramos faríngeos y se van a dar también los nervios laringeos recurrentes, ¿sí? Va a continuar el nervio vago a dirigirse, luego de pasar el cuello, va a dirigirse hacia tórax, formando el nervio vago derecho y nervio vago izquierdo, que el nervio vago derecho, una vez que transcurre y va hacia tórax, va hacia el pulmón derecho, parte del esófago, estómago, duodeno, hígado, ¿sí? La parte de los riñones, intestino grueso, intestino delgado, y hasta el tercio distal del colon. Vemos cómo se va distribuyendo todo el nervio vago, ¿sí? Por todos estas vísceras, ¿sí? Y el nervio vago izquierdo va a ir más que nada para el lado de la aorta torácica, va a descender por detrás del pulmón izquierdo, va a contribuir a lo que es el plexo pulmonar, va a seguir también inervando también esófago, duodeno, hígado y cabeza del páncreas, ¿sí? Tiene esa distinción el nervio vago derecho e izquierdo que es importante para la función. Bien, acá tenemos todos los núcleos y la inervación del nervio vago, ¿sí? Que estuvimos nombrando hasta recién. Recuerden, la funcionalidad más importante por ahí de este nervio es la funcionalidad parasimpática, ¿sí? Por la inervación visceral hacia las vísceras torácicas y abdominales. ¿Sí? Recuerdo que antiguamente este nervio se llamaba neumogástrico, ¿sí? Neumo viene de pulmón, tórax, y gástrico de la parte, digamos, visceral, del estómago y demás, ¿sí? Bueno, acá tenemos también todo un resumen de lo que estuvimos viendo. Recuerden que este nervio es mixto, el origen real con estos tres núcleos que estuvimos nombrando, con el origen aparente y todos los órganos a los cuales va a inervar este nervio. Bien. En cuanto a la evaluación de este par craneal, también, o sea, se va a evaluar igual que el nervio glosofaringeo, con el reflejo nauseoso, ¿sí? Se tiene que ver también cuando se ve la faringe y lo que es el velo del paladar, bien que sea simétrico. Se le pide al paciente que pronuncie la letra A y se ve la elevación simétrica de ambos velos del paladar, con la contracción de la pared posterior de la faringe. Se puede llegar a ver al examen físico de lo que se llama voz nasal, que sería la ausencia de la elevación de la voz durante la fonación. Por medio de la laringoscopía se ven bien las cuerdas vocales, tanto las verdaderas como las falsas, y se puede evaluar la sensibilidad del conducto auditivo externo y lo que es el pabellón auricular. ¿Bien? Si el paciente presenta una desviación del velo del paladar y arco del paladar blando que está caído, con la úvula desviada hacia el lado sano, ¿sí? Porque acá estamos viendo todo este lado sería el lado sano y este sería el lado patológico. Bien.
Esto sería una evaluación con el baja lengua, la úvula está normal, centrada, pero en caso de que haya lesiones del nervio vago, se ve esto, ¿sí? Se ve que está inclinada hacia el lado sano, y este sería el lado patológico. Bien, ¿sí? Recuerden, el lado sano y el lado afectado, ¿sí? En donde vemos que el arco del paladar blando está caído y se dirige hacia el lado sano. Bien. Y tenemos también las lesiones de este nervio, pueden ser lesiones supranucleares que se pueden dar cuando hay una lesión unilateral, que es rara, y bilateral cuando hay el síntoma de disfagia. Recordemos, disfagia es que el paciente tiene problemas al tragar sólidos mayormente, pero bueno, se tienen que hacer pruebas para ver qué es lo que puede tolerar. Si hay una lesión nuclear, hay lo que se llama paresia homolateral, como en el ejemplo, ¿sí? Y si hay lesiones del laringio superior, el paciente puede referir lo que es disfonía, que es la imposibilidad de hablar o que hable muy bajito, ronquera e hipofonía. Y si hay lesiones del laringio recurrente, también disfonía, ¿sí? Bien. Entonces pasamos entonces al onceavo par craneal, ¿sí? El onceavo par craneal es un nervio un poco más sencillo, ¿sí? Es puramente motor, se lo suele llamar espinal o nervio accesorio, y va a estar formado por una raíz craneal y una raíz espinal. Bien, acá vemos el nervio accesorio, que puramente se va a encargar de inervar dos músculos importantes, que es el músculo esternocleidomastoideo y el trapecio. Bien. Las raíces que teníamos dos, la raíz craneal está originada en el núcleo ambiguo y emerge por el surco lateral del bulbo caudal al décimo par, y la raíz espinal está formada por las astas anteriores de los 5 primeros segmentos cervicales y posteriormente se une al décimo par, ¿sí? En cuanto al origen real del nervio espinal, es a nivel del bulbo, ¿sí? El núcleo del onceavo par, en relación al núcleo ambiguo, acá lo vemos, ¿sí? Esta es una imagen del tronco del encéfalo posterior, y acá tenemos una imagen lateral, ¿sí? Con el núcleo del onceavo par a nivel del bulbo. Bien, otra imagen donde muestra el núcleo ambiguo que tiene relación con este núcleo que es motor. El origen aparente, que es a nivel del surco retroolivar, acá vemos el nervio espinal o accesorio. Ven que tiene esta raíz espinal de los primeros segmentos espinales, ¿sí? Ubicado junto con los otros pares craneales que estuvimos viendo hoy, ¿sí? El noveno, el décimo, y por acá por delante está el doceavo par. ¿Bien? Va a salir del cráneo junto con el noveno par, el décimo par y la vena yugular interna, ¿sí? Acá vemos otra imagen con el foramen yugular, por donde sale también este nervio accesorio o espinal, ¿sí? Y va a tener estas dos funciones, más que nada el núcleo accesorio a nivel de la médula espinal se va a encargar de la inervación de estos dos músculos, el esternocleidomastoideo y el trapecio, ¿sí? Y también ven acá que inerva al esternocleidomastoideo y al trapecio. Recuerden que el esternocleidomastoideo va a hacer la rotación de la cabeza y eleva el mentón hacia el lado opuesto. Y el trapecio lo que hace es retraer la cabeza. Para evaluar al paciente se le pide que el explorador, digamos, pone las dos manos sobre los hombros y se le pide que levante los dos hombros, se evalúa si está simétrico o no. Lo mismo que se le pide que haga fuerza hacia un lado o hacia el otro en la parte del mentón para evaluar la fuerza del esternocleidomastoideo, ¿sí?
Bueno, este es un resumen del enunciado par craneal con el tipo de nervio que es motor, el origen real, el origen aparente y los órganos que va a inervar, especialmente los músculos trapecios esternocleidomastoideo, y cuáles van a ser las lesiones de este par craneal. Si son, por ejemplo, lesiones supranucleares, se puede ver una paresia del trapecio contralateral a la lesión, y del esternocleidomastoideo homolateral a la lesión, y si son lesiones nucleares o periféricas, se puede llegar a ver paresia, atrofia o fasciculaciones. Si acá vemos una lesión, este es el lado sano, este es el lado lesionado, vemos esta atrofia muscular, ¿sí? Con el descenso del hombro, con atrofia del trapecio, ¿sí? Que se ve acá. Bien. Bueno, y pasando al último par craneal, que es el 12º par, en cuanto a las generalidades de este par craneal, sabemos que es un nervio motor para los músculos intrínsecos de la lengua, el estilogloso, el hiogloso y el geniogloso. ¿Sí? Acá vemos una imagen de este nervio hipogloso saliendo del sistema nervioso central para dirigirse a sus ramos terminales a nivel de la lengua. Bien. Va a tener un origen real, acá vemos, a nivel también del bulbo, ¿sí? Está en esta imagen posterior del tronco del encéfalo, que estamos acá más o menos a la altura del cuarto ventrículo, y entre lo que es la pirámide y la oliva a nivel del bulbo. Bien. Otra imagen del origen real, de este par craneal, ¿sí? A nivel del bulbo. Y el origen aparente va a ser el surco preolivar entre la pirámide vulvar y la oliva, que lo vemos acá, ¿sí? En la vista anterior del tronco del encéfalo, ¿sí? Y bien, esta imagen es un cuadro para que vean que, bueno, estamos en el núcleo del hipoglaso que nos nombramos recién, que va a inervar a los músculos de la lengua. ¿Por dónde va a salir este par craneal del cráneo? Por el canal del hipogloso, a la altura de la fosa craneal posterior, ¿sí? Y lo que va a hacer, bueno, va a emerger del bulbo, como dijimos, entre la pirámide y la oliva, va a cruzar hacia la fosa craneal posterior y abandona el cráneo por este canal que se llama canal del hipogloso. Bien, acá tenemos otra imagen que muestra también el canal del hipogloso, viene en la fosa craneal posterior, ¿sí? Y lo que es el trayecto, lo que va a hacer este nervio es ir hacia abajo y hacia adelante en el cuello, entre la arteria carótida interna y la vena yugular interna, hasta lo que es el borde posterior, perdón, el borde inferior del vientre posterior del digástrico, ¿sí? A esta altura. Y allí, digamos, lo que hace es inervar a los músculos intrínsecos de la lengua, que lo que van a hacer es la lateralización de la lengua, y los músculos extrínsecos van a intervenir en la protrusión lingual. Además, este nervio va a participar en funciones corticales relacionadas con el lenguaje, donde la corteza motora primaria va a enviar proyecciones bilaterales hacia los núcleos del hipogloso mayor, con la acepción contralateral para las fibras del músculo geniogloso. ¿Sí? Bien. Este es un cuadro que resume la funcionalidad de este nervio. ¿Sí? Recordemos que es un nervio motor. El origen real va a ser el núcleo del hipogloso, a la altura del piso del cuarto ventrículo. El origen aparente va a ser ese surco preolivar, y se va a dirigir a inervar a todos los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua, excepto el palato gloso, que lo va a inervar el nervio vago. Bien. En cuanto a la exploración, tenemos que explorar la lengua en reposo y en movimiento. En reposo se mide la posición céntrica de la lengua en el piso de la boca, y se puede palpar la lengua y se evalúa el trofismo y el aspecto.
Se evalúa el movimiento, indicando al paciente que protruya la lengua, la mueva hacia los costados, hacia arriba, hacia abajo, y se evalúa la fuerza. Se le pide al paciente que empuje con la lengua la mejilla, y se evalúa bien la fuerza de un lado y del otro, siempre se evalúa en forma simétrica, bien, y se puede pedir al paciente que repita sílabas, ¿sí? En cuanto a las lesiones que puede llegar a encontrar en este par craneal, tenemos lesiones supranucleares, en donde puede haber paresia, atrofia, y cuando hay esta lesión se desvía hacia el lado opuesto de la lesión. En lo que son lesiones nucleares y periféricas, hay lesiones en bulbo, donde suelen afectar ambos núcleos debido a la proximidad anatómica. Eso se da en ELA, en tumores, en esclerosis múltiple o en poliomielitis, y puede haber presencia de paresia, atrofia, fasciculaciones, y por lo general se desvía hacia el lado de la lesión, ¿sí? Cuando hay estas lesiones nucleares o periféricas. Bien, acá vemos un paciente que protruye la lengua, saca la lengua hacia afuera, y vemos cómo se lateraliza la lengua, ¿bien? Que está indicando una lesión del nervio hipogloso, ¿bien? Bueno, acá tenemos todos los pares craneales, ¿sí? Para el último repaso del origen aparente de todos los pares craneales, teníamos el primer par o nervio olfatorio, el segundo par o nervio óptico, con el quiasma óptico, el tercer par, ¿sí? O nervio oculomotor común, el cuarto par o nervio troclear, el quinto par o nervio trigémino, ¿bien? Que es un nervio bastante grande a nivel lateral de la protuberancia, el sexto par o nervio abducens, el séptimo par o nervio facial, junto con el octavo, que vemos acá, y también en el bulbo, en el surco bulbo protuberancial, y los nervios que vimos el día de hoy, el nervio glosofaringio, el nervio vago y el nervio espinal, saliendo del surco retroolivar, el 12º par craneal o hipogloso mayor, saliendo del surco preolivar, ¿sí? Acá estamos a nivel del bulbo raquídeo. Bien, bueno, eso sería todo. Terminamos con pares craneales. Espero no haberme excedido mucho y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.